la segunda sesión. Bueno, nos encontramos en la segunda sesión donde vamos a hablar sobre las leyes de la composición. Bueno, para empezar, vamos a hacer esto. Bueno, las leyes de la composición trascienden con el tiempo, ¿no? Estas leyes son cambiantes. Bueno, suelen cambiar mediante cierto tiempo, va, digamos, alterándose ciertos elementos de composición, como los colores, ¿no? El manejo de colores, como decíamos en la clase pasada. De igual forma, los conjuntos de forma y gráficos que nosotros estemos utilizando, así como los diseños actuales, que ya mm, actualmente no se usan tantas imágenes en fotografía, sino más en diseño de personajes hechos en 2D o en 3 dimensiones, ¿no? Entonces, así con el tiempo notamos que va cambiando algunas leyes de composición que nosotros manejamos dentro de lo que es diseño gráfico, ¿no? Y estas mismas leyes obviamente son generadoras de nuevas leyes de composición, ¿no? En primera tenemos, bueno, una ley que tenemos es la ley de la unidad, ¿no? ¿Cuál es la función? Bueno, de la composición para resolverse en una misma unidad. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros contamos con ciertas formas o ciertas formas alteradas, por así decirlo, las manipulamos y usamos de cierta forma que sean algo correlativo, ¿no? Puede ser de izquierda a derecha, de arriba a abajo. En este caso tenemos ejemplos de formas triangulares, ¿no? Que han sido cortadas, también así formas rectangulares. Entonces, la suma de estas formas, la unión de estas formas en conjunto, tienen un conjunto de formas distintas, la cual la podemos alterar, la podemos multiplicar, ¿no? Hacer una especie de sumatoria hacia la derecha, dependiendo de la cantidad de veces que sea repetida. Entonces, con ello podemos nosotros crear una nueva forma a base de ciertos gráficos que nosotros estamos usando, así como el uso también de textos. En este caso podemos usar una letra S, entonces la duplicamos, la replicamos, entonces creamos un fondo distinto, ¿no? Todo es a base de gráficos, así también como en formas circulares, a base de líneas. La ley de unidad se compone de esta manera, ¿no? Hacemos repeticiones para formar un solo conjunto de gráficos. Aquí vemos otros ejemplos en la cual nosotros sí trazamos una línea de arriba hacia abajo en forma vertical. Podemos ver que hay peso hacia un lado y hacia el otro, tanto como el lado izquierdo como el lado derecho. Y así lo mismo en el tema de colores, ¿no? Podemos manejar colores un poco fuertes al lado izquierdo, al lado derecho, colores que le hagan contraste, ¿no? Del mismo modo, también en la tipografía. Usamos, digamos que, textos, ¿no? De cierto tamaño y con cierto color en el lado izquierdo, parte superior, y de rebote tenemos al lado derecho. Y en los gráficos, del mismo modo, también se manipulan, lo dividimos en cuatro lados y pues llegamos a una composición en la cual tenemos peso en la parte superior y en la parte inferior, ¿no? Se llega a complementar de alguna manera. Entonces, dicho esto, en la ley del ritmo también podemos tener un análisis, ¿no? De esta misma ley, en la cual nosotros decidimos que hay una simetría en nuestro objeto, ¿no? De cierta forma también manejamos el equilibrio, ¿no? De energías y fuerzas constantes. Es decir, si nosotros vemos aquí la imagen, por ejemplo, tenemos tres circulares, ¿no? Tres formas circulares hacia un lado,
que tiene un efecto espejo de la misma forma hacia el lado derecho, ¿no? Eso se llama simetría, ¿no? Ahora, en el asimétrico, vemos que en el lado izquierdo es de una forma y el lado derecho tenemos cuatro formas muy distintas. Entonces, ahí podemos darnos cuenta que es una forma asimétrica. Como vemos, la ley del ritmo, ¿no? De igual forma, nosotros dividimos en dos partes, entonces vemos que la primera imagen, por ejemplo, no coincide, ¿no? No da con esta ley del ritmo. ¿Por qué? Porque no se está manipulando muchos gráficos, sino es más una imagen con un fondo un poco más colorido, ¿no? Pero al momento de que nosotros usemos algún gráfico, ya sea en la parte derecha, tenemos que tener un efecto reflejo, ¿no? Un efecto espejo en la parte izquierda, ¿no? Siempre, para darle peso a ambos lados. Entonces, dicho esto, en la clase anterior estábamos hablando un poco de los principios del diseño gráfico, en la cual tomamos el tema de contrastes, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver lo que significan estos términos, ¿no? En los principios tenemos los principios de balance, contraste, énfasis, movimiento, proporción y por último lo que es la repetición. Todos estos principios pues, nos permiten nosotros mejorar visualmente una pieza gráfica, ¿no? Que sea bastante atractiva, que sea convincente hacia nuestro público y que lo principal que tenemos que lograr es que llame bastante la atención, ¿no? Que sea intuitivo, que la persona se sienta atraída por la imagen. Entonces, en primera tenemos el principio del balance, ¿no? Nunca debemos olvidar nosotros que el balance nos va a ayudar a que tengamos, como bien decía, proporción, ¿no? Un determinado peso hacia un lado derecho, tanto como el izquierdo, ¿no? Dentro de nuestra composición, ¿no? En este caso estamos viendo el color que se maneja en el lado derecho, de igual forma al lado izquierdo, ¿no? El naranja igual, amarillo y rojos. En la cantidad también de siluetas que se está usando, la misma cantidad a la derecha, tanto como a la izquierda. Entonces, de esta manera logramos nosotros tener un balance dentro de nuestro diseño gráfico. Bueno, aquí podemos observar un ejemplo básico de lo que significaría tener balance. Si al lado izquierdo nosotros tenemos, si al lado izquierdo, perdón, de nuestro diseño, ya sea cual sea estemos manejando, sea un flyer, sea un post, o también puede ser un volante. En el lado izquierdo, nosotros podemos observar, ¿no? Que tenemos una figura puntiaguda, en este caso un cuadrado, y el lado derecho tenemos circulares, más ovalados. Entonces, al momento de que nosotros cambiamos de gráfico, ¿no? Usamos en el lado izquierdo un tipo de gráfico y el lado derecho otro, entonces estamos desequilibrando, no está habiendo un balance proporcionado, por así decirlo, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado y hay que conocer también este principio, que es básico y esencial para que nosotros podamos crear un diseño. Si usamos circulares a la derecha, también a la izquierda, para el efecto rebote debemos usar formas circulares. Ahora, el principio de contraste, que hablábamos la clase anterior, ¿no? Es para nosotros poder crear un buen espacio para nuestro diseño. Es decir, el manejo de los fondos, ¿no? Nosotros podemos usar fondos oscuros, claros, un poco intermedios también, que nos pueden ayudar a llamar la atención o nosotros poder crear un mejor enfoque hacia la imagen que deseamos mostrar, ¿no? Que sea más relevante, más resaltante dentro de nuestro diseño. El fondo debe ser diferente, dice. Entonces, nosotros creamos contraste cuando tenemos un color posiblemente claro dentro de nuestra figura. Entonces, elegimos para contrastar colores más oscuros, en este caso, ¿no? Del rojo hacia el negro. Tenemos rojo y blanco, entonces de fondo colocamos el color negro.
¿no? Ahora, este es al revés, es un contraste, ¿no? Tenemos la figura en color negro, el texto en color rojo y el fondo en color blanco. Lo mismo sucede cuando usamos imágenes. Entonces contamos con una imagen que tiene básicamente dos colores, ¿no? Rojo y blanco, y tenemos el contraste, es decir, en este caso, si manipulamos el color rojo, el otro contraste sería blanco. De la misma forma la figura tiene rojo con blanco. Ahora, en la clase anterior estábamos realizando un pequeño bosquejo en la cual estábamos usando, ¿no? Este color, lo que es el rojo, y de fondo colocábamos un color medio naranja o amarillo para hacer que nuestra imagen resalte más, a diferencia de nuestro fondo, ¿no? Entonces dice, si se trabaja también con tipografías, en este caso, el contraste es esencial, sí, porque cuando nosotros usamos tipografía, el contraste nos ayuda a que nuestra tipografía o nuestro texto, el mensaje, ¿no? Claro que queremos, con el que queremos llamar la atención, se note, ¿no? Llegue a ser más visto. Entonces, otros ejemplos de contraste que tenemos en colores, como íbamos hablando la clase pasada, del color rojo tenemos para contrastar con el color amarillo, en negro o en plomo, en todo caso, ¿no? Si tenemos en azul, podemos contrastar con rojo, negro, blanco, plomo o amarillo, ¿no? Entonces, de esta forma, esta paleta de colores nos ayuda a nosotros a encontrar rápidamente un color de contraste que nos pueda ayudar en este caso a resaltar la imagen o texto que nosotros deseemos, ¿no? Vemos también que el contraste de por sí, a nivel de teoría, sabemos que está entre un color claro y un color oscuro, ¿no? Como íbamos diciendo. Entonces, de esta manera también se llega a observar ciertas siluetas y a notar las diferencias, ¿no? Efectos, por ejemplo, de rostro, tanto como en la parte blanca podemos observar que hay la forma de una copa. Entonces, de esta manera se va trabajando los principios de contraste. Ahora, el principio del énfasis consiste en que nosotros podamos de alguna manera hacer notar el mensaje claro y conciso. Es decir, si nosotros tenemos un texto o un nombre principal dentro de nuestro diseño, podemos lograr mediante el énfasis que los textos, ¿no? El texto principal sea más resaltante dentro de nuestro diseño, ¿no? Mediante un esquema mental podemos organizar toda la información necesaria si tenemos informaciones como eh, contactos de teléfono, posiblemente correos, ¿no? También links de las páginas web o pequeños textos que hagan referencia a nuestro tema principal, ¿no? Como algo más informativo. Entonces, mediante el énfasis, nosotros podemos lograr de que nuestro título principal, ¿no? Sea objetivo y que pueda llegar a nuestro público. Vemos en el ejemplo de esta imagen, ¿no? Que el título se llega a observar claramente a pesar de los gráficos fuertes que llevan alrededor, ¿no? ¿Cómo es que ha logrado llamar la atención a la tipografía? Pues no sabemos, se ha apoyado con el uso de una imagen, con la misma fusión de la tipografía, ¿no? Vemos aquí también otro ejemplo del énfasis, ¿no? Que usa básicamente la silueta de en este caso de un tacón, el texto, que es una parte es prácticamente de un libro o una obra. También puede ser en las portadas de películas, en las cuales van, digamos, los nombres de los artistas, ¿no? De los actores y el título principal, ya sea de una obra o ya sea de una película. Aparte de eso, también es usado dentro de revistas, ¿no? Para hacer más reconocible el texto y para llamar obviamente la atención, ¿no? Es decir, en este caso puede decir una promoción, puede realizarse un posible descuento de algún producto, o si hablamos en este caso de la misma revista, ¿no? Puede ser la presentación de algún tipo de modelo, o si es que se habla de prendas o noticieros. Entonces, el tipo de énfasis que nos ayuda, perdón, el énfasis que nos ayuda a que nosotros podamos, ¿no? Llamar la atención con
par de textos nada más, entre 2 o 3 letras, en tamaño grande. Ahora, el movimiento, el principio del movimiento. Podemos observar nosotros que podemos crear ciertos movimientos con el uso de colores y formas. En este caso podemos ver aquí en el diseño, ¿no?, que genera cierto movimiento con unas olas de color. Entonces, mediante gráficos, ya sea redondos, con la fusión de algunos rectángulos, pues, se puede llegar al efecto, digamos, de una ola, o también hacer una especie de mar, ¿no? O viento. Entonces, ese efecto se puede generar con una imagen 2D, en este caso, ¿no? Para controlar ciertos elementos, para que el ojo se mueva, pues, en lugar de que sea el movimiento, pues, dentro de la imagen, ¿no? Básicamente, la imagen genera el movimiento y es percibido por la parte visual, ¿no? Por los ojos. Entonces, se recuerda también que sin movimiento, pues el diseño normalmente viene a ser un poco de un fracaso, ¿no? Hay diseños también que son un poco secos, ¿no? Usan colores directos o completos. Entonces, vemos que también nos apoya en este caso el manejo de colores y el degradé de colores, ¿no?, para generar un movimiento. Otro ejemplo exacto vemos aquí, por ejemplo, ¿no? Con el uso de 2 colores podemos generar un tipo de movimiento, ¿no?, que a la vista nosotros, digamos que percibimos que hay una especie de movimiento exactamente acá, como que se puede ingresar y se puede salir dentro de la imagen, ¿no? De la misma forma, aquí en la imagen del medio, ¿no?, que incluso hay ciertas personas que incluso les provoca un poco de mareo. Entonces, esa es la manera de cómo es el principio de movimiento. Y al igual, en una figura 2D, como podemos observar en la tercera imagen, que está diseñada a base de líneas, ¿no?, que hacen una silueta que en este caso genera una especie de movimiento, ¿no?, que la persona esté saltando, que esté posiblemente caminando, generando algún tipo de movimiento. Ahora, bueno, ahora vamos a hablar del principio de la proporción. La proporción básicamente es el tamaño que nosotros elegimos, ¿no?, dentro de nuestra mesa de trabajo. Si nosotros tenemos de por sí ya una figura cuadrada y deseamos crear un diseño dentro de ella, o ya si tuviéramos de por sí unas medidas rectangulares, necesitamos crear una proporción, es decir, una figura dentro de la cual nosotros podamos ingresar gráficos, imágenes, ¿no?, y llenar también de color, para que por medio de la proporción, pues, no nos podamos salir dentro del gráfico, ¿no?, dentro de los límites que tengamos dentro de nuestra composición. A menudo también es útil hacer este tipo de enfoque, ¿no? Y básicamente manejar por secciones y conjuntos nuestro diseño. Con ello podemos lograr obviamente contrastes, en este caso, ¿no?, azul, plomo, azul y celeste, y también equilibrio. Si tenemos figuras en la parte superior, de la misma forma en la parte inferior, y se manejan los mismos colores, tanto arriba como abajo, en la parte de abajo, ¿no? Ahora, también tenemos un sexto principio, que es la repetición. ¿Ya? Esto la repetición nos quiere decir que al momento de que nosotros usamos posiblemente tipografías, ¿no? La tipografía en este caso, en la parte superior que vemos aquí, observamos, ¿no?, de la misma forma tiene que manejarse en la parte inferior, ¿no?, así como el efecto rebote que siempre menciono, ¿no? Entonces, la tipografía que manejemos dentro de nuestra composición tiene que ser repetitiva, ¿no?, para todos los textos. En este caso, el texto de oferta igual, solamente que se le da una especie de inclinación, ¿no? En el logo también se tiene que manipular de la misma forma, ¿ya? Entonces, son repetitivos, al igual que el color. Si usamos amarillo, volvemos a usar amarillo dentro de la imagen o amarillo dentro del fondo, ¿no? Entonces, si usamos en la parte del fondo azul, también nuestra imagen, ¿no?, los demás contenidos tienen que llevar de la misma forma colores azules, ¿no? ¿Para qué? Para que todo tenga solamente una línea gráfica.
para no salirnos de ese contexto prácticamente. Entonces, la repetición puede ser importante, ¿no? Más allá de un producto impreso. Nosotros cuando realizamos una impresión, ya sea con estos tonos de color o en color rojo con negro, ¿no? Para armar un tipo de contraste, hacemos que vayamos en representación del negocio, producto o servicio que estemos brindando. Entonces hacemos referencia de esa manera. A ver, por favor, si apagan un rato su micro. Me parece que hay personas que tienen activo el micro, por favor. Ya, muchas gracias. Bueno, vamos a ver algunos diseños. Vamos a analizar algunos diseños. En este caso, acá tengo unos cuantos ejemplos, ¿no? Tenemos también los principios de balance, contraste, énfasis, movimiento, proporción y, por último, la repetición. Entonces, estamos haciendo aquí comparaciones de algunos diseños, incluso hemos, ¿no? Trazado unas líneas para poder hacer la proporción que tenemos aquí dentro de nuestro diseño. Entonces, estos diseños están en internet, se pueden encontrar en internet. Eh, en la primera imagen podemos observar que tenemos un poco de balance nada más. Entonces, el peso que está hacia el lado izquierdo, perdón, hacia el lado derecho, hacia el lado izquierdo es un poco diferente, podemos observar. Entonces, tiene un balance intermedio. ¿Se ha tomado en consideración? Sí, pero a diferencia del diseño en la parte derecha, tiene un balance perfecto, ¿no? Todos los colores están tal cual, se repiten, sí, ¿no? Entonces, ahora, ¿tienen contraste? En el lado izquierdo podemos observar que no mucho, ¿no? No tienen contraste porque tienen dos colores prácticamente claros, ¿no? Entonces no se llega a distinguir del todo, ¿no? O a resaltar, digamos, lo que queremos dar a conocer a nuestro público. A diferencia del lado izquierdo que vemos que sí hay un buen contraste, ¿no? El uso en la tipografía, el color blanco con amarillo y en el fondo un color oscuro. ¿No? ¿Ambos tienen énfasis? Sí, ambos tienen énfasis. Movimiento, en el caso de la derecha, sí, también tiene movimiento, hay un cierto efecto, ¿no? Y en el lado izquierdo también, en este caso sí ha respetado el efecto de movimiento, tenemos cierta caída, ¿no? Hay un efecto como si diera la idea de que el texto, ¿no? Las formas que se han usado se encuentran dentro de la composición, no están tan digamos, que no se siente que no corresponde, ¿no? Dentro del diseño. Ahora, proporción sí tenemos en la parte de la derecha. Ahora, en la izquierda, como que sí se mantiene un poco, pero no del todo, ¿no? Por eso se considera como un color cambio. Ahora, repetición. En el lado izquierdo, sí, ¿no? Tenemos más o menos un poco de repetición, como habíamos mencionado, ¿no? De colores, ¿no? Se repiten, sí, solamente que en cierto punto la gama de colores llega a diferenciarse. Ahora, en el diseño izquierdo, notamos que en repetición hay muy poco, porque podemos observar que en la parte superior derecha se manejan en tonos un poco rojizos, que en la parte inferior no contamos con esos colores, entonces no hay el efecto rebote. Y al no haber el efecto rebote, obviamente no hay ni repetición, las proporciones están un poco, ¿no? Baja. Entonces, el balance de por sí, al no haber repetición, el balance pues está muy bajo. Ahora tenemos otros dos diseños en los cuales podemos observar que en el diseño del lado izquierdo está perfecto, ¿no? Cuenta con balance. Vemos que los cuatro lados mantienen los mismos colores. Si vemos acá la parte de amarillo, vemos que su rebote igual se maneja color amarillo, ¿no? Negro, amarillo, negro, amarillo. Entonces tenemos para resaltar nada más un color extra que es el rojo, ¿no? ¿Tiene contraste? Sí. ¿Tiene movimiento? Sí, y hay una especie de movimiento al manejo de colores. Entonces, proporción también se maneja las mismas distancias, ¿no? Desde los puntos, prácticamente, de por sí decirlo, ¿no? Los puntos finales
hacia el interior. Entonces, tiene proporción, sí. Repetición, igualmente, porque se manejan los mismos colores, no se sale de su línea gráfica. Ahora, en el diseño del lado derecho, notamos que tiene ya algunos errores, ¿no? En el principio de balance, así como en el énfasis y movimiento hay muy poco. Movimiento hay muy poco. Entonces, ¿cómo nosotros diferenciamos esto? En muchos años atrás, bueno, ya hace un par de años atrás, se usaba el tipo de diseño en el cual se podía juntar fotografías completas, ¿no? Como vemos en la parte derecha de fondo y usar pequeñas siluetas, ¿no? Algunas formas para poder tapar ciertos puntos y poder colocar un texto. Entonces, actualmente ya no está muy usado. Actualmente ya no se usa tanto. Ahora hacen cortes directos. Ya se realizan cortes directos. Entonces puedes usar posiblemente una fotografía en un lado exacto, ya sea en la parte derecha o en la parte izquierda, o arriba en la parte superior o en la parte de abajo, ¿no? Actualmente ya se va usando solo más color, ¿no? Más formas y color. Se ha optado por usar actualmente en todos estos 2 últimos años más formas que imágenes o fotografías. Pero esto también depende de la labor que cumple el diseñador gráfico. Es decir, si yo, por ejemplo, me encuentro laborando dentro de posiblemente un gimnasio o dentro de, digamos, un local recreacional, es decir, un lugar de estos donde hay juegos o videojuegos, obviamente necesito tener fotografías, ¿no? Del servicio o producto que se esté brindando. Entonces, en este caso sí es conveniente usar fotografías, ¿no? Pero no usar tantas siluetas, sino tratar de tapar cierto lado, ¿no? De la fotografía, ¿no? El lado exacto, no con tanto con curvas, porque ya se genera un desbalance, como podemos observar, ¿no? Colores más vivos a un lado y un poco más tétricos del otro, entonces hay un desbalance. Entonces, a la vista del público, obviamente va a cansar, a diferencia de los colores puros que vemos en el diseño del lado izquierdo, ¿no? Es más distintivo, más rápido de leer y se reconoce el texto rápidamente, a diferencia del izquierdo que posiblemente no sepas hacia dónde dirigir la vista. Entonces, tenemos que tener cuidado con esto y respetar los principios que nosotros tenemos, ¿no? Para el diseño gráfico. Bueno, tenemos también estos diseños en los cuales, como les decía, actualmente se maneja, si en el caso sea fotografías, solamente de un lado se puede manejar, ¿no? Hacia un lado, ya sea derecho, izquierdo, arriba o en la parte baja, ¿no? Así no sea recto la fotografía, ya sea curva, siempre tiene que ocupar solamente un lado de nuestro bosquejo, ¿no? De nuestra figura. Entonces, tenemos aquí que tiene balance, sí, ¿no? Los cuatro lados, ¿no? Como podemos observar, tiene los colores lila y celeste, las combinaciones de ambos, ¿no? Tiene un efecto de degradado y en la parte inferior igual. Entonces se manejan los colores aquí en la parte inferior, superior izquierda, tanto como en la parte inferior derecha. Así también podemos resaltar que en nuestro personaje, en este caso el dibujo, ¿no? La fotografía, cuenta con los colores que estamos nosotros ubicando, ¿no? O resaltando dentro de nuestra composición, ¿no? En este caso es un flyer, ¿no? De contenido para diseño gráfico, ¿no? Entonces, ¿se respeta todos los principios? Sí, a diferencia un poquito del contraste, ¿no? El contraste un poco porque vemos que el celeste no está tan notorio con nuestro fondo blanco, ¿no? Solamente porque se ha usado cierto degradado, entonces por ese motivo como que el contraste ha bajado un poco, ¿no? El celeste vemos que se llega a notar un poco, ¿no? Si se hubiera mantenido en negro o en un celeste así fuerte como el que se está viendo dentro del polo, ¿no? Dentro de la imagen, posiblemente el contraste hubiera estado perfecto. Entonces, vemos también en el diseño del lado derecho, ¿no? Que se ha usado más siluetas, ¿no? Como gráficos en dimensiones de 2D, dentro de las cuales tenemos que tiene balances, sí,
¿no? Los cuatro lados divididos aquí tienen los mismos colores, manejan las mismas formas, ¿no? Tiene contraste también, ¿no? Vemos que se diferencia, ¿no? El fondo junto con las imágenes que se han seleccionado, ¿no? Tiene énfasis, también tiene énfasis porque vemos que el texto es bien notorio, ¿no? Movimiento, vemos que está como si estuviera dentro, o, perdón, como que si todo está dentro de una mesa, ¿no? Proporción, sí, tenemos que los espacios que están dentro de nuestro bosquejo, entonces se mantienen, ¿no? Tanto izquierda como derecha, las mismas distancias de arriba hacia abajo, ¿no? Ahora, repetición sí tienen muy poco, ¿no? Tiene en la parte superior sí tiene los colores que se manejan en la parte inferior, pero no del todo, ¿no? En la parte de acá vemos azul, no vemos azul en la parte de abajo, entonces repeticiones tienen un poco, ¿no? No está tan mal que digamos. Ahora, acá casi, bueno, ya para terminar con estos ejemplos, tenemos este diseño en la cual está al 100%, tanto como el de la derecha y el de la izquierda, ¿no? Podemos observar que el balance está perfecto en los cuatro lados y en el diseño de la derecha de la misma forma, ¿no? Se manejan también todos los colores al igual en todos los cuadros. Contrastes, obviamente hay, porque se nota el texto claramente, igual en la derecha, se nota el texto claramente. El énfasis sí llama la atención, lo que dice diseños, al igual que en el diseño de la izquierda que dice diseñador gráfico, ¿no? Oportunidad laboral. Ahora, ¿tiene movimiento? Vemos que también hay movimiento. Se ha usado algún gráfico, en este caso se ha extraído, ¿no? La letra C como silueta en la parte del fondo. Tenemos una C, entonces genera una especie de movimiento porque hay una figura completa y delineada. Entonces hay un efecto como que el texto está teniendo ciertas sombras o cierto movimiento de caída. Entonces, al igual, este fondo del lado derecho tiene un efecto, ¿no?, de ola, como si el color estuviera yendo de un lado hacia otro. Entonces, ¿hay movimiento? Sí, también. Proporción, vemos en ambos diseños se mantienen y se respetan, ¿no?, las distancias. Entonces, sí hay proporción. Repetición, también de la misma manera. Tenemos colores claros por aquí en blanco. De igual forma en la parte superior. Vemos que el texto también está resaltado con un fondo blanco. Y de igual forma en el lado derecho vemos que el texto está de blanco, al igual que en la parte inferior, ¿no? Entonces, estos diseños están correctamente realizados. Ahora vamos a ver en el ejemplo que habíamos recreado en la clase anterior, teníamos estos dos ejemplos, ¿no? Ahora, estos dos ejemplos los vamos a examinar con los principios, ¿no?, que hemos mencionado hace un momento. Entonces, vemos que ambos tienen balance, sí, tienen balance. Vemos que los cuatro lados manejan los mismos colores, ¿no? Mismos colores, digamos que la tipografía, el color en la tipografía también se maneja de la misma forma, ¿no? Vemos que se respeta blanco y fucsia, ¿no? Tenemos blanco, fucsia y celeste. Lo mismo acá, hay colores celestes. Aquí se rescata en el logotipo, ¿no? Tenemos también en la parte inferior los mismos colores. Entonces, ¿hay balance? Sí. En el lado derecho, en el diseño, también podemos observar que también tiene balance, ¿no? Tenemos los colores en las tipografías, ¿no? Tanto se respeta como en la tipografía, tanto en la parte superior como en la parte inferior. Ahora, a diferencia, la única diferencia está en el precio. Vemos que aquí en el precio se nota claramente que el fondo es de color rojo, que obviamente no tiene nada que ver con nuestra línea gráfica con respecto al negocio. Entonces, nosotros hablábamos en la clase anterior de que hay momentos en los que un diseñador gráfico rompe algunas leyes, ¿no? Del diseño gráfico, prácticamente. Entonces, ¿por qué motivo nosotros podemos eh, elegir romper esta barrera, por así decirlo? Cuando nosotros queremos resaltar una tipografía, en este caso, ¿no?, la información que es un precio, y queremos llamar la atención
al 150 o 200%, ¿no? Que quiero que es lo que más se note hacia mi público, puedo romper estas leyes para que el fondo o color, ya sea de la tipografía o del gráfico que esté usando, resalte a diferencia de mi texto principal. En otras palabras, nosotros vemos que el texto principal resalta, sí, se llega a notar, si es visible, ok, está bien, ¿no? Pero a diferencia del título principal, vemos que si yo observo o dirijo la vista hacia este lado, ¿qué es lo que más me llama la atención de este diseño? O sea, si yo observo hacia otro lado, ¿no? Si estoy visualizando ya sea otra imagen, otro lugar o algo que se esté moviendo por este lado, lo que más me llama la atención del lado derecho del diseño es la parte del precio. ¿Por qué? Porque todo tiene, ¿no? Las leyes de composición, ok, está todo ok, pero el que no está, digamos, en la línea gráfica de esta composición es el precio. Entonces, la vista me llama rápidamente hacia esta figura que no, prácticamente hace notar que no corresponde al diseño. Entonces, ¿qué logramos con esto cuando de por sí nosotros queremos realizar una promoción, ya sea de un producto o servicio que estemos lanzando? Entonces, necesitamos que resalte, digamos, cuando necesitamos que resalte algún tipo de información, lo resaltamos con colores que no tienen mucho que ver con el tipo de negocio, ¿no? Con nuestra línea gráfica. Para que con esto nosotros logremos impactar visualmente con este gráfico, ¿no? Con este gráfico, en este caso, de precio, visualmente impactamos hacia nuestro público, ¿no? Para que vea directamente el precio. Entonces, dentro de este gráfico, ¿no? Del color que resaltamos, tiene que estar la información principal en la cual nosotros queremos dar a conocer, ¿no? De esta manera se manejan pues el diseño gráfico y los principios del diseño gráfico. ¿Ya? Bueno, hemos terminado la parte conceptual ya a tiempo para poder nosotros realizar un pequeño bosquejo para demostrar estos principios del diseño gráfico, ¿no? A ver, la clase pasada se había mencionado que si algunos, bueno, no creo que todos ahorita dispongan de una computadora, ¿no? Entonces podríamos trabajar un pequeño bosquejo, ¿no? Sea cual sea, ya sea de internet o un bosquejo, pues cualquiera que podamos encontrar, ¿no? Para poder nosotros demostrar estas dos leyes, ¿ya? La ley de la unidad, del ritmo y nuestros principios del diseño gráfico, ¿no? Tenemos balances. Entonces, habíamos hablado de que podrían instalarse la aplicación, en este caso el programa de CorelDRAW, ya sea la versión que ustedes deseen. ¿Ya? Si hasta el momento tienen alguna pregunta, por favor, para poder atenderlos, sino para poder continuar con una pequeña práctica de realizar un bosquejo. Por favor, les doy, estamos 4:42, 3 minutos para que puedan realizar algún tipo de preguntas, si hay alguna duda con respecto a la teoría, ya para poder pasar a una pequeña práctica. O si por ahora algunos me mencionan por ahí, tal vez que si no cuentan con una computadora al lado, ¿no? En este caso con el programa de CorelDRAW, sino para poder continuar y solamente explicarles qué tipos de herramientas existen dentro de este programa y cómo se pueden usar, ¿no? Es bastante sencillo para que puedan aprender y diseñar sus propios contenidos, ¿no? Ya sea flyers, volantes u otros. Profe, yo no tengo laptop ni computadora, solo por celular es lo que estoy atendiendo en las clases. Ah, ya. Pero de todas formas, me parece que la reunión está siendo grabada. Si mal no recuerdo, tenemos ahí encargados para que puedan hacer grabación de la clase y se le puede brindar. Igual de todos modos, tengo un pequeño manual en la cual, bueno, hay
se especifica, ¿no? Para qué sirven ciertas herramientas y eso les voy a brindar posterior al culminar la clase. ¿Ya? Entonces, visualmente los que podamos, estaremos aprendiendo aquí, ¿no? Pues, a prestar bastante atención también de cómo se realiza, ¿no? Un bosquejo prácticamente, porque mediante un bosquejo nosotros presentamos a ya sea nuestro gerente, ya sea el administrador del negocio que estamos laborando. ¿Para qué? Para que pueda ser aprobado, ¿no? Porque obviamente no es que nosotros elijamos directamente un diseño o digamos que así al azar, lo que a nosotros nos guste es lo que se va, digamos, publicar o lanzar como contenido, sino que quien es que manda, obviamente, el dueño de la empresa o negocio donde estamos laborando. Entonces, si no hay otras preguntas, pasaríamos a realizar el pequeño bosquejo. Me confirman, por favor, si no ya directamente pasamos a realizar un pequeño contenido. A ver, un minuto, ¿no? Ya somos 14 participantes. Las personas, por favor, que se hayan conectado mientras ya se estaba editando la clase, si tuvieran alguna duda, me la hacen saber antes de comenzar. Bueno. Vamos a compartir. A ver, si se llega a visualizar, ¿verdad? He compartido la pantalla donde se encuentra la aplicación del CorelDRAW. Esta es prácticamente el pantallazo principal, ¿no? La presentación que nos brinda el mismo Corel, ya en la cual pues nos muestra eh, algunas muestras, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Por redundar la palabra. Nos muestra unos pequeños bosquejos que se han realizado dentro del Corel. Estos son obviamente de otros diseñadores gráficos. Como bien decíamos, ¿no? Hay distintas ramas de diseño gráfico. Muchos en la actualidad y recientemente se encuentran elaborando como creadores o generadores de contenido. ¿Ya? Entonces, para poder empezar nosotros al abrir el programa, nos muestra este primer pantallazo, donde encontramos la barra de menús, ¿no? Ya, encontramos la barra de menús en la parte superior. Tenemos también una área donde podemos encontrar nuevo, ¿no? Para crear una nueva hoja de trabajo, ¿no? Entonces, también tenemos la posibilidad de agregarla de esta manera. Entonces, en principio tenemos, para empezar, nosotros podemos registrarlo un nombre, ¿no? Darle un nombre a nuestro trabajo. En este caso sería mi primer flyer, ¿no? Vamos a llamarlo así, mi primer flyer. Entonces, tenemos que estar preestablecido por Core, ¿no? Los colores tenemos predeterminados. Ahora, paso a explicar. Habíamos hablado la clase anterior sobre formatos de imagen, ¿no? Formatos de imagen, si recuerdan. Entonces, aquí tenemos como predeterminados formatos de color, en este caso. ¿Para qué? Para que nuestra imagen, nuestro último proyecto final, ¿no? Nuestro formato de imagen sea, en este caso, CMYK, que en este caso este formato es para impresión. Ya los que puedan anotarse se van grabando, ¿no? Para el formato de impresión, es decir, si yo quiero posteriormente mi diseño lo quiero imprimir en cualquier tipo de papel, ya sea papel fotográfico, ya sea un papel bond o cualquier otro tipo, necesito trabajar mi diseño, ¿no? Mi contenido con el formato CMYK, ¿ya? Que eso no quiere decir más que en términos de inglés, el color, si no recuerdo, magenta, el azul, ¿no? El amarillo y a ver, tenemos rojo, tenemos azul, amarillo y el negro, ¿no? Que es el blanco.
Entonces, o si no, como predeterminado también tenemos el RGB. Ya habíamos hablado del formato RGB, ¿no? Que básicamente es para contenidos audiovisuales o digitales, en este caso, ¿no? Entonces, se respeta aquí o se manipulan más los colores, en todo caso, eh, para formatos de visuales. Es decir, si lo quieres publicar, ya sea mediante un pantallazo, ya sea en una laptop, ya sea en una, en una televisora, ¿no? Lanzar un pequeño video o imagen por redes sociales o por dispositivo celular, en todos los formatos digitales se maneja RGB. ¿Ya? También tenemos formatos web, en este caso, ¿no? Tenemos predeterminados también de CorelDRAW, con el que vamos a trabajar, o lo podemos personalizar también. Para empezar, vamos a trabajarlo con el preestablecido, que es de CorelDRAW. Ahora, en el tamaño, vemos que tiene tamaño carta, ¿no? En el tamaño carta podemos manejar también, si queremos, para impresión, conocemos el tamaño 4, ¿no? Tenemos el tamaño 4. Entonces, vemos que ha cambiado, ¿no? El preestablecido por personalizado. Entonces, a nosotros que, si por ahora queremos el tamaño 4 para impresión, ya va a agarrar los valores, ¿no? Que son 210 por 290 milímetros, que es la medida de la hoja 4. Entonces, ahora pasamos al tema de resolución. En la parte de orientación, vemos que está vertical. Podemos trabajarla de forma horizontal. Ahí cambiaría. Entonces, arriba el ancho sería 297 y en la parte de abajo 210, ¿no? La altura. Entonces, lo trabajamos en vertical. Ahora, la resolución es de 300 ppp, dice aquí. Entonces, es, si mal no recuerdo, el máximo. Podemos trabajar a 72, 96, 100 y 150. ¿Qué quiere decir la resolución 300 ppp? Es la mayor calidad de imagen, ¿ya? ¿Podemos trabajar a 72? Sí, pero para formatos mucho más pequeños. Si queremos formatos más grandes, es decir, si en un futuro necesitamos nosotros imprimir, ¿no? A grandes escalas, es decir, en bandas mucho más grandes, entonces nosotros usamos la resolución 300 ppp. ¿Para qué? Para que nuestro diseño así lo trabajemos, digamos, en 10 por 10. Al momento de la impresión podamos trabajarlo en 1000 por 1000 o hasta 100% a 1000 por 1000. Entonces, de esta manera se trabaja a escala, ¿no? En otras palabras. Entonces, ahora, si queremos algo más perdón, más personalizado, podemos trabajar con píxeles, ¿no? En este caso, la mayoría de diseñadores gráficos trabajan con píxeles siempre y cuando sea para un diseño de contenido digital. Puede ser para redes sociales, puede ser para la web, ¿no? En este caso. Ahora, si queremos para impresión, trabajamos en centímetros o ya sea milímetros, dependiendo cómo lo desee pues, la persona que lo va a realizar la impresión, ¿no? Entonces, como en este momento vamos a hacer un pequeño bosquejo para un contenido digital, entonces vamos a trabajar con píxeles. Ahora, recomiendo, para contenidos digitales, recomiendo que sea mayor a los 1000 píxeles, ¿ya? Porque si trabajamos con el menor, es decir, menor a 1000 píxeles, al momento de que nosotros publiquemos, ya sea un contenido, ¿no? Dentro del Facebook o del Instagram, ya sea de TikTok o de otros, se va a dimensionar de acuerdo a ¿no? A los tamaños que se manejen dentro de estas aplicaciones, entonces nuestra imagen va a tener calidad. También, en todo caso, si nosotros manejamos a menos de 1000 píxeles, si nosotros enviamos la imagen por WhatsApp, obviamente sabemos que por medio de estas aplicaciones las imágenes se pixelean, ¿no? Pierden cierta calidad. No será un 50%, pero al menos se ve afectada en un entre 20, 30 hasta 40%, dependiendo de la aplicación que se esté usando. Entonces, vamos a trabajarlo en 1000 por 1000 en este momento. Ya. Vemos que esta es nuestra primera mesa de trabajo, ¿no? Es una hoja que la cual no podemos tener control sobre ella, solo es una mesa de trabajo, es una muestra.
Ya, en la parte izquierda podemos observar lo que son nuestras herramientas de trabajo. ¿Ya? En la parte superior el menú. En el lado derecho tenemos nuestra paleta de colores, ¿ya? Que la podemos incluso dimensionar si queremos más colores. Podemos encontrarla de esta manera, ¿no? Hacemos que nuestra paleta tenga al menos 3 filas. Entonces nos muestra toda la paleta completa de colores. ¿Ya? Entonces, dicho esto, tenemos nuestra mesa de trabajo, ¿no? En esta ocasión una hoja. Podemos empezar por crear gráficos. Tenemos dentro de nuestras herramientas, tenemos gráficos, en este caso hay cuadrado, ¿no? En este caso dice rectángulo, ¿por qué? Porque en un principio vemos la forma de un cuadrado, pero sabemos que del origen de un cuadrado puede salir un rectángulo. Entonces, podemos hacer un cuadrado perfecto, así como que podemos crear un rectángulo, ya sea vertical o horizontal, ¿no? Entonces, si vamos a realizar por el momento un contenido para redes sociales, en este caso que puede ser para Instagram o Facebook, al momento que nosotros queremos crear ya sea un feed de Facebook o Instagram, nos va a pedir tamaños de 1 por 1, es decir, la misma medida superior, tanto con la parte inferior, derecha e izquierda, ¿no? Puede ser 100 píxeles, puede ser 100, 100, 100. O también puede ser 1000 por 1000, ¿no? Un cuadrado perfecto de 1000 por 1000, tal como habíamos mencionado. Entonces, en primera lo centramos, ¿no? Colocamos el gráfico en el centro y lo volvemos a redimensionar. ¿Por qué? Porque este no es un cuadrado perfecto. Entonces, le damos un clic y vamos a redimensionar. Colocamos 1000 píxeles por 1000 píxeles. Entonces tenemos nuestro cuadrado perfecto. ¿Ya? Podemos cambiarle de color, sí, podemos colocar otro color. Ahora, esto ya viene a ser nuestra nueva mesa de trabajo, donde nosotros vamos a agarrar posiblemente, ¿no?, otras figuras, ¿no?, y vamos a ir colocándolas de derecha a izquierda, ¿no?, de un lado a otro. Ahora, si por ahora ahí algunos, ¿no?, se preguntan, estoy yendo tal vez muy rápido, no sé, cómo estoy duplicando las imágenes o algo, si pueden preguntarme, por favor me lo hacen saber por medio del chat, voy a estar aquí atento al chat, si algo quieren que repite. Esta clase lo vamos a ver también más adelante. Durante todo el curso voy a hacer pequeñas muestras, ¿no?, en las cuales también en casa incluso pueden estar avanzando, ¿ya? Entonces no hay problema. Lo mismo que básicamente lo mismo que estoy haciendo hoy día, lo voy a hacer la siguiente clase. ¿Ya? ¿Va a ser un poco diferente? Sí, pero van a estar adaptándose, van a estar viendo cómo se usan todas las herramientas hasta que toquemos el tema principal, ¿no?, del manejo de software. ¿Ya? Ahorita estamos combinando lo que es la teoría y lo estamos llevando un poco a la práctica. Vamos a demostrar lo que habíamos hablado en un principio, los principios de balance, ¿no? Balance, contraste, énfasis, movimiento, proporción y por último repetición. ¿Ya? Bueno, si por ahí tienen alguna pregunta del software, digamos cómo se está manejando hasta el momento, o tal vez también algunos tengan ya alguna noción, ¿no?, de cómo se usa esta aplicación. ¿Ya? A ver. Bien, para poder avanzar rápido. Tenemos nuestra mesa principal, en la cual nosotros podemos agregar nuestras formas, ¿no? Podemos dimensionarlas, hacer escalas desde pequeño, ya sea 486 píxeles o en adelante hasta los 1000 píxeles del mismo tamaño que nuestra mesa de trabajo. Entonces, en primera, ¿qué hacemos? Si ya tenemos esta, vamos a crear un pequeño fondo. Ahora, ya había mencionado que para que nosotros realicemos un pequeño contenido necesitamos bien un pequeño texto, ¿no? Ya sea un título principal y una pequeña información. Entonces, vamos a ver. Aquí.
Vamos a... A ver, un momento, por favor. Estoy tratando de encontrar una imagen para poder guiarnos con un producto y poder realizar un pequeño contenido. Ya tenemos aquí. Ya encontré una. A ver, ya. Vamos a tener este producto. ¿Ya? Esta imagen la pueden encontrar en internet. La pueden ubicar incluso muchas otras imágenes así en transparencia para poder hacer las muestras. ¿Ya? Vamos a basarnos en el primer tomo que hemos seleccionado. Ahora, necesitamos una línea gráfica. Primero vamos a realizar, a ver, en qué se va a basar nuestro contenido, ¿no? Necesitamos un título. En este caso podríamos hablar, en la clase pasada hablábamos de una promoción, ¿no? Posiblemente de un 50, puede ser 30%, ¿ya? ¿De qué? De descuento, obviamente. Ya, este va a ser nuestro título principal. ¿Cierto? 24 días. Ahí se llega a notar más. Ya. Posterior a eso tenemos que hablar un poco de nuestro producto, ¿no? Puede ser que nuestro producto sea de material, ¿no? Poliéster, poco, eso sí, ¿no? Ya. Bueno, no recuerdo el término, me parece que es. Ya. En inglés es diferente. Bueno, ya. Material poliéster. Ya. Si tenemos el material, sabemos el material, ¿no? Posiblemente que contenga también algodón, que sea un material posiblemente que no se destiñe, ¿no? En este caso no destiñe. Entonces tenemos que hablar un poco del producto, ¿no? Que estamos vendiendo. Obviamente primero, en título principal tenemos la promoción, ¿no? De ahí tenemos como subtítulo o un pequeño mensaje posterior a la promoción, tenemos que es una casaca, en este caso casual, ¿no? Puede ser. O casaca de caballero, dependiendo de lo que queramos comunicar. Entonces, tenemos material, tenemos, ¿no? Poliéster, tenemos también que no tiene algodón, que no destiñe. Entonces, más allá también posiblemente mencionemos que existen posibles tallas, ¿no? Que son S, posiblemente M, L, no sé, hasta XL, suponiendo el caso. Ya. Hasta ahí todo bien. Si hay preguntas o algo, por favor, mediante el mensaje para poder atenderlos. Ya tenemos el producto, tenemos ya parte del mensaje. Necesitamos también, por ahí, si recuerdan, hablamos de la información. En este caso puede ser contactos, ¿no? Un posible número cualquiera. También hablamos sobre una posible web, ¿ya? ¿Para qué nos sirve esto? Que mediante nosotros realizamos un contenido, ya sea para redes sociales o un contenido para la web, nuestra web. Entonces necesitamos sí o sí que buscar un contacto, lograr que la persona se contacte con nosotros. Entonces, de alguna manera siempre se considera contactos, ¿no? Para que nos llamen, para que nos manden mensajes. Y también la web, nuestra web para que nos puedan visitar, ¿no? Es una web donde tengamos más de nuestro producto. Ahora, dicho esto, necesitamos una línea gráfica. ¿Y dónde encontramos eso? Nos basamos en nuestro logotipo.
Entonces, vamos a buscar un logotipo al azar. Aquí podemos tener un logotipo. Ya hemos encontrado un logotipo al azar, la cual vamos a reemplazar así por colores. ¿Ya? Entonces, para iniciar, tenemos ya nuestro logo, tenemos el producto, ¿no? Obviamente esta es la empresa, tenemos el producto y tenemos el contenido. Entonces, con esto ya podemos empezar a realizar nuestro pequeño bosquejo para nuestra red social. Entonces, para poder manipular los colores de este logotipo, por el momento vamos a hacer una pequeña vectorización, ¿no? En este caso es de alta calidad. Entonces, para que me permita tener, digamos, un pequeño control del contenido de este logotipo. Quitamos lo demás que no nos llama la atención, ¿no? Así. Bueno, de esta manera ya tenemos un nombre. Ahora, vamos a crear nuestro nombre. Puede ser una compañía textil. A ver, podría ser, si hablamos de una tienda o un local donde se fabriquen o se distribuyan, ya sea que solamente sea compra y venta de prendas de vestir, podríamos llamarlo, a ver, vamos a colocar Steel Sport, suponiendo sea el nombre. Ya, vamos a crear un nombre X cualquiera. Ya, seleccionamos obviamente de un tipo de tipografía, ¿no? Por así decirlo. A ver. Necesitamos en primera que sea un poco más gruesita, que sea bastante serio, porque estamos hablando de prendas, prácticamente en este caso sport casual, ¿no? Entonces tenemos aquí un ejemplo, puede funcionarnos de esta manera. Reducimos un poco la escala. Por el momento estamos improvisando nada más lo que es crear un pequeño logo. Ya estamos improvisando en crear un pequeño logo que más adelante vamos a modificar. En este caso va a ser un color negro aquí. Inclusive podemos manejarlo de dos tonos, ¿no? Y el sport, y en la parte baja tenemos compañía textil. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a centrar el texto? En el centro. ¿Para qué? Para que al momento de nosotros automáticamente nos reconozca el centro de esta imagen, ¿no? De esa figura. Entonces, ahí. Ahora, si no nos muestra ciertos, digamos, rasgos, ¿no? Entonces nosotros queremos, por ejemplo, colocar este nodo en la parte esquina de esta. Podemos entrar en la parte ver, entonces hay líneas guía, ¿no? Si nosotros desactivamos esto, no nos va a aparecer las guías, pero nosotros queremos
digamos, colocar nuestra imagen, ¿no? Nuestro gráfico. Es que nos apoya bastante tener líneas guía, va a aparecer líneas arriba y abajo, donde nosotros podamos entrar rápidamente en nuestro contenido. Entonces, tenemos, ¿no? Textiles por, ya que hemos creado un pequeño logo, como ejemplo nada más para nuestro contenido. Tenemos el logo, pues podemos colocar en la parte superior izquierda. Ahora, este fondo lo vamos a colocar dentro de nuestra mesa de trabajo. ¿Cómo hacemos esto? Podemos usar la función de objeto en PowerPoint. Ya actualmente cuando hay diseñadores que usan esta aplicación del CorelDRAW, se manejan más por el PowerPoint. Entonces, ¿qué permite esta herramienta? Nos permite ingresar este gráfico, ¿no? De esta forma dentro de la otra. Entonces, hacer que esta forma, ¿no? En este caso la cuadrada, sea nuestra principal mesa de trabajo, ¿no? Donde se va a moldar todos los demás gráficos. ¿Ya? Entonces, usamos el PowerPoint. Entonces, colocamos dentro de nuestra mesa de trabajo. Entonces vemos que está incorporado y nos aparece esta opción de editar. ¿Ya? Editar, podemos también seleccionar el contenido o lo podemos extraer, ¿no? En todo caso. ¿Ya? Entonces, al momento en que nosotros entramos en editar, nos va a desaparecer las demás opciones, ¿no? Los demás gráficos, de esa manera. Entonces, nos muestra directamente nuestro contenido. Entonces, ¿para qué nos sirve? Para dar límite a nuestro diseño. Agregamos lo demás también dentro de nuestro PowerPoint. Ahora, hablábamos del contraste. Entonces, podemos usar colores. Vamos a usar el blanco. ¿Qué otro color le puede hacer contraste al plomo? Otro color un poco más oscurito, ¿no? O bien, en este caso, podemos trabajar también con efectos de degradado. ¿Ya? Puede ser de esta manera. Ya tenemos nuestro fondo. Así ya tenemos nuestro fondo. Entonces, ya generamos un espacio para poder ingresar nuestro texto. ¿Ya? Ahora, si por A o B necesitamos que necesitamos generar el efecto rebote que siempre hablábamos, por favor, me parece que hay una persona que está con el micro activado. Si quieren consultar algo, por favor, mediante el chat. O si desean hablar un momento, me piden un poco de permiso y yo les puedo decir. Por favor. Podemos usar también otros colores, en este caso puede ser un poco más claro, lo podemos modificar, sí lo podemos modificar, si deseamos que sea más claro, más claro. Podemos tener ambos colores, tanto arriba como en la parte baja. Entonces lo llevamos en la parte de atrás. Listo. Hasta ahí, bueno, tratamos de los principios de balance, ¿no? Hablábamos de contraste, énfasis, movimiento, proporción y repetición. Ya, repetición estamos viendo en la parte superior y en la parte inferior. Se está manejando los mismos colores, ¿no? Para dar un balance también de la misma forma para que no tenga caída.
Ya, me parece que ya, por favor, el micro lo desactivan. Ya, me están generando un poco de ruido. Bueno, continuamos. Ya tenemos el logotipo, decíamos. Ahora, si salimos de la edición, vemos que se ha creado nuestro contenido, ¿no? Nuestro flyer con los límites que le hemos dado. Ya, ahora, decíamos, tenemos la promoción del 50%. Bien, vamos a editar y dentro generamos un nuevo texto donde coloquemos 50%. Ya, ahora, podemos trabajarlo por separado. Si queremos trabajar solamente el porcentaje con otro tipo de diseño, otro tipo de texto, y el 50 en otro tipo de tipografía. Ahora, pero vamos a basarnos en la tipografía principal, ¿no? De nuestra línea gráfica que viene en representación de nuestro negocio. Entonces, ¿cuál habíamos usado? Tenemos aquí Futura ML. Listo. Entonces, ¿cómo se maneja? Tenemos de esta manera. Entonces, si por hoy dentro de nuestro logo, en vez digamos que la parte celeste, aquí se puedan apoyar, tal vez tuviera un poco de azul, ¿no? U otro color, posiblemente tenga azul o se mantenga con negro, lo colocamos aquí, ¿no? Ahora, ¿cómo generamos contraste el texto para que sea un poco más vivo? Lo podemos colocar en la parte inferior y con ello podemos hacer esta. Y también esta, que va a ir en la parte de arriba. Ya. Ahora, ¿cómo manipulamos? Podemos hacer efectos posiblemente. A ver, generar sombras en este caso. Podríamos desenfocar o también podemos crear directamente una sombra. A ver, si creamos efecto de desenfoque en este texto, podemos crearlo de esta manera, ¿ya? Para darle ese estilo, ¿no? ¿Ya? Entonces, nos puede servir así o lo podemos hacer así, que sea un poco más durito. ¿Ya? Ahora, podemos trabajarlo de esta manera, podemos hacerlo así y cambiar el color aquí también, dependiendo del fondo como lo estamos manejando. Ahora, o bien lo colocamos en celeste y tenemos esta parte. ¿Ya? Van probando ciertos colores que hagan contraste, puede ser que tenga sombra, y en la parte superior puede ser blanco. ¿Ya? Esto, ahí. Tenemos el negro, creamos un efecto de desenfoque, más o menos de 3 píxeles. Pues. ¿Ya? De alguna manera para resaltar el texto que estamos nosotros seleccionando como título principal, ¿no? Ahí. Ahora, en el texto también se puede manejar degradados, sí, también se puede manejar degradados. Vamos a hacer una réplica, podemos usar texto degradado. ¿Ya? Si es lo que se quiere trabajar de esta manera aquí, también lo pueden hacer, ¿no? Más claro arriba. Ahora, si desean, se puede usar el celeste hacia arriba y el azul en la parte de abajo. Entonces, al momento de que jalamos, se genera una nueva forma, ¿no? Un poco más claro lo podemos hacer, sí. Puede ser lo dejamos celeste. Ya, de esa manera. ¿No? También se puede trabajar con degradados. Entonces,
Dicho esto, tenemos la promoción del 50%, que de por sí la mayoría de diseñadores, ¿no? Cuando hablan de promoción, trabajan tal vez con un color posiblemente rojo, ¿no? Puede ser en naranja o amarillo. Entonces son los tres colores más usados cuando nosotros realizamos la promoción. Ahora, si vemos aquí, obviamente eso no va a resaltar mucho, ¿no? Tenemos que cambiar obviamente todo lo demás del fondo. Entonces, mejor si lo dejamos tal cual, ¿no? ¿Ya? Así. Listo. 50%. ¿Para qué? Para resaltar nuestra línea. Ok. Dicho esto, tenemos de ahí que es promoción del 50%, casaca casual. Vamos al nombre del producto. Vamos a casaca. Ya. Vamos a trabajar un poco el tamaño. Tenemos que respetar siempre los espacios superior, derecha, izquierda e inferior. Listo. Un poco más grande. Listo. Ahora, sabemos que el nombre que dice casual es un poco más pequeño. Entonces, en todo caso, podemos trabajarlo de esta manera y para que no haya esa, digamos que el mismo tamaño, ¿no? Mismo grosor, vamos a trabajar el mismo Futura, pero en formato más delgado y podemos cambiarlo de color. Entonces, de esta manera tenemos un contraste dentro del texto, ¿no? Casaca, casual. Ahora, lo otro que pueden manejar también dentro del diseño es que como el texto de aquí es un poco más, digamos, ¿no? Más delgado, pueden trabajar dándole una forma, ¿no? De esta manera, y pues que al final el texto sea en color blanco posiblemente, ¿no? Entonces, si no es así, pueden trabajarlo con el celeste mismo y bien. Bueno, entonces de esa manera. ¿Para qué? Para poder contrastar, ¿no? De esto hablábamos en los principios de contraste. Entonces, de esta manera se hace contraste. Se usa el texto de un color y puedes manejar el fondo del mismo color y el texto de un color blanco o negro, ¿no? Dependiendo el fondo que se esté manejando. Entonces, el que le convenga, mejor, ¿no? Por el momento vamos a usar solo la primera, ¿no? Casaca casual. Ahora, o bien puede ser al revés. Entonces, ven ustedes la manera de cómo se van manipulando los, ¿no? Casaca casual, ¿sí? Para generar rebotes. Dejamos en igual. Una sombra no puede estar arriba, entonces dejamos así. Pues. En la parte baja tenemos sombra, listo. Casaca casual, continuamos. Tenemos información adicional que es material poliéster, algodón y que no destiñe. Entonces, podemos agregarlo de esta manera, ¿no? Generamos un cuadro de texto donde iniciamos poliéster, algodón, obviamente es un algodón poliéster, eh, no destiñe, eh, posiblemente sea abrigador, podríamos llamarlo con otros términos, posiblemente tenga doble forro, ¿no? Entonces, esto los podemos colocar hacia el lado derecho, ¿no? ¿Por qué hacemos esto? Porque nuestro diseño tiene límites y obviamente vamos a ajustar los límites y como está del lado derecho, los textos pasan, ¿no? Hacia la alineación del lado derecho. ¿Ya? Entonces, de esa manera, listo. Tenemos vamos a reducir un poco porque queremos agregar una posible viñeta
Ya, entonces, como creamos una viñeta, pues podemos realizarla en un cuadro perfecto. Ya, en este caso puede ser de ese color, ¿no? Y tenemos la viñeta. ¿Ya? Tenemos el título principal, 50%. A ver, vamos abajo. Y podemos colocar, nos estábamos olvidando de algo que es descuento. Descuento, ¿no? Ya, esto le podemos ayudar así, de esta manera. Podemos colocar así. Listo. Entonces, el descuento necesitamos que también resalte. Entonces, usamos sutura blanco, ¿no? Como generamos un contraste. Listo. Casaca casual pasaría a ser un poco de segundo plano. Y listo, ahí tenemos, ¿no? Y aparte, una parte del bosquejo tenemos también el logotipo, que para que sea más distinguido, ¿no? Por nuestro público lo podemos hacer un poco más grande, ¿ya? Para llenar también y obviamente dar un poco de peso en la parte superior. Ahora, la misma distancia arriba, la misma distancia abajo. Entonces, tenemos ahí. Listo. Ya, hasta ahí tenemos ya la parte, ¿no? De nuestro bosquejo. Ahora tenemos tallas también abajo. Posiblemente podamos agregar, ¿no? Ya. Vamos a poner small, M, L y XL, ¿no? En este caso. Vamos a centrarlo. Ahora, podemos ayudarnos con esto. Entonces, ya hablábamos de otro principio de la repetición, ¿verdad? Entonces, a ver, por ejemplo, podemos colocar, contamos con tallas, ¿no? Ahora, esto vamos a enviarlo atrás, ¿no? Podemos trabajar así, le damos un doble espaciado y podemos trabajarlo de esta manera. Los dos y ya tenemos un gráfico. Listo. Ya tenemos de esa manera. Para generar ¿qué? Rebote. Tenemos en la parte superior dos colores, en la parte inferior dos colores, ¿no? En la parte de descuentos, si queremos llamar más la atención con descuento, podemos colocarlo negro. Entonces, casual, posiblemente lo ponemos en azul, porque tenemos azul también en la parte superior. Ahora, como con el azul nos estamos un poco saliendo a la parte del diseño, podemos usar, ¿no? Tonos de la prenda. Entonces, posiblemente coloquemos de esta manera, ¿no? Casaca casual. Para que en la parte visual tengamos principio, ¿no? Principal, contenido principal, nuestro título como contenido secundario, ya, en ese orden. En la parte visual va logotipo, promoción, de ahí nombre del producto, ya. Bueno, no veo que hasta el momento estén preguntando por ahí nadie. Ya. Y tenemos esos dos y posiblemente también, ya bueno, contamos con las tallas S, M, L y X, ¿no? Al final que dijimos siempre tener en cuenta los contactos, ¿no? Ya. Podemos manejarlo de distintas formas. Si queremos podemos usar iconos o también podemos usar directamente textos. Entonces,
podemos usar, un momento, podemos usar iconos, ¿no? En Internet ustedes pueden encontrar distintos iconos, ¿ya? Incluso los pueden fabricar dentro de la aplicación. Entonces vamos a hacer una vectorización rápida, ¿ya? Esto lo vamos a ir aprendiendo conforme vamos avanzando el curso, ¿ya? Listo, vamos a hacer un pequeño corte y ya tenemos el editable de este icono, ¿no? Listo. Ya, esta es una pequeña muestra nomás de cómo hemos hablado sobre el concepto de nuestros principios de diseño gráfico, ¿no? Bueno, más adelante vamos a ver, bueno, más adelante no, ahorita al momento de que terminamos este diseño vamos a cambiarlo totalmente de colores hacia la otra parte de la línea gráfica para ver cómo termina nuestro diseño. Ya tenemos así. Vamos a ver esto, posiblemente el contacto sea 958. Ya, ya ponemos esta información. Listo. Debajo de esto posiblemente tengamos una página web, en este caso cuál se llama nuestro negocio, www.textilsport.com. Suponiendo que ese sea nuestra web, ¿no? Vamos a trabajarlo 10. Podemos tenerlo así, o si no, lo podemos trabajar también de esta manera, ¿no? Para generar el mismo efecto rebote hacia arriba. O lo otro que podemos hacer en un solo color también. Ya, entonces vamos a hacer así. Y listo. Básicamente, para empezar con un pequeño bosquejo, tenemos ya el diseño, ¿no? Ya terminado. Ahora salimos del editor y este es nuestro diseño. Lo podemos duplicar. Ya, básicamente este es, vamos a tratar de seleccionarlo. Ahí, ¿ya? Para que se noten los límites de nuestro diseño. Y así. Esos son los límites del diseño. Podemos cambiarle a la otra línea gráfica. Tenemos la parte celeste arriba y abajo para rebote, ¿no? Parte blanca. Entonces, si queremos mejorar algunos aspectos, ¿no? Si vemos que algo no nos gusta en este diseño, podemos completarlo posiblemente así. Tenemos el celeste. Esta parte tenemos en blanco. Entonces, ya que tenemos celeste y blanco, vamos a cambiar ciertos aspectos, ¿no? Ahora, este blanco lo podemos duplicar. Ya. Le podemos dar un contorno en blanco y un color transparente. Entonces, para cambiar esto, vamos a verlo de esta manera. Así. Ahora, lo mismo vamos a aplicarlo arriba. ¿Ya? Ahora, este pequeño cuadrado, como bien dijimos, necesitamos hacer rebote y hacer repeticiones. Entonces, este cuadrado puede ir por aquí, ¿no? Para aplicar relleno. Entonces, vamos a dar más vida a nuestro diseño de tal forma, ¿no? Ya listo, ciertos límites. Ahora, hacia nuestro logo podemos bien usarlo nosotros de esta manera o resaltarlo con contorno diferente. Por el momento lo vamos a dejar así. ¿Ya? Ahora, finalizamos y vemos otro tipo de diseño, ¿no? Diferente. Ahora, vamos a aplicar otros colores. En este caso, vamos a hacerlo con el celeste. Como hubiera quedado con el celeste. Ahora, el color contrastado de nuestro logo obviamente va a llevar colores claros, ¿no? En este caso esto se queda negro y los demás colores sí, claro. Listo. Entonces, este fondo ya no va a ser el mismo, sino va a ser más negro. Este posiblemente sea blanco.
¿Ya? Vamos a variarlo en dos tonos de contraste. Azul. Blanco más que todo. Tenemos un poco de transparencia. Ya listo. Quitamos los modelos de acá y replicamos los que ya tenemos, ¿no? Vamos al fondo del... Enviamos al fondo del diseño. Listo. Ajá. Ahora, obviamente esto vamos a cambiarlo. Este va a ser blanco posiblemente y esto va a ser negro o el mismo celeste. ¿Ya? Ahora, este azul se sale de nuestra línea gráfica. Podemos verlo un poco. ¿Ya? Lo pueden trabajar de esta manera o encerrar en un recuadro, ¿no? También. Ahora esto lo ponemos en blanco. Cambiamos también, estamos aquí. Esto ya está agrupado, así que vamos a trabajarlo uno por uno. Esto blanco, esta parte en negro, entonces la tipografía aquí va a ser para hacer contraste. Tenemos en, contamos con tallas, nuevamente blanco. Por último también lo vemos también en blanco. Listo. O sea, tenemos así el diseño normal y el contrastado, ¿no? En base al, bueno, siempre se tiene que respetar el logotipo. Entonces tenemos tanto arriba como abajo, ¿no? Generar rebote, como decía, para generar peso a un lado y a otro, ¿no? La tipografía se maneja en todos la misma, ¿no? Solamente cambia el grosor de la tipografía, ya los gráficos que manejes de un lado hacia otro, para generar rebote y que no sea tan cargado, ¿no? Ahora, pudimos también llenarlo incluso, digamos que la forma que tenemos acá, los dos cuadrados, pudimos llenarlo acá más grande, más allá, entonces también sabemos que por teoría, ¿no? Hay ciertas teorías en las cuales se menciona que cuanto más cargado esté el diseño, visualmente no se va a poder observar lo principal, ¿no? Que es decir, llamar la atención con un texto o ya sea un gráfico o una imagen. Entonces, de esta manera se va creando unos pequeños bosquejos, las cuales más adelante se pueden modificar los colores y mejorar el tema de contrastes, ¿no? Y el manejo de color. Entonces, tenemos en primera nuestro primer bosquejo, ¿no? El primer diseño. Ya en base a lo que ya hemos mencionado de nuestros principios de balance, contraste, énfasis, movimiento, proporción y repetición, ¿no? Entonces, ahí lo tienen, ¿ya? Entonces, y los que ya más o menos conozcan posiblemente algunos aplicativos para diseño, lo pueden estar realizando en casa. Y bueno, con esto estaríamos culminando ya nuestro curso el día de hoy. Ya nos vemos entonces el día viernes. Si por ahí tal vez tienen alguna pregunta, por favor me la hacen saber ya para terminar. Si ya quedó todo claro, por favor, ya estaríamos culminando nuestro curso el día de hoy. Ok, entonces terminamos. Ya. Me dicen cómo puede descargar la aplicación. Estamos hablando del Corel Draw, ¿verdad? Les puedo brindar en un link, porque en sí hay muchos en internet, pero la mayoría vienen o pues, también con virus, o si no, digamos que es un poquito difícil de instalarlo, ¿no? Entonces, con una guía les puedo brindar mediante un link y lo pueden descargar fácilmente.
Las medidas exactas para publicaciones en redes sociales, ya sea Facebook o Instagram, no están ahorita, no las hemos definido ahorita. Sí existen, sí. Incluso la misma red social, al momento de que tú quieres subir una imagen, te pide las dimensiones. Pero en este caso no estamos trabajando con dimensiones exactas, sino estamos trabajando solamente en cuadrados perfectos, las cuales las podemos escalar, ¿no? Hemos trabajado, como bien decíamos en un principio, al momento que creamos un nuevo trabajo, por el momento estamos trabajando en 1000 por 1000 píxeles, que es lo que yo recomiendo para empezar, digamos, a realizar algunos trabajos para publicaciones en redes sociales, ¿no? Que es lo mínimo. De ahí lo pueden, pues, dimensionar hasta 2000 píxeles o, bueno, que es lo máximo, creo yo, que piden las redes sociales, que permiten. Entonces, si deseas las dimensiones para redes sociales, yo les recomiendo desde ahora que trabajen en 1000 por 1000, que es lo principal, ¿no? Lo básico. De ahí, si quieres un poco más nítido, trabajas a 1200 píxeles, ¿ya? Y siempre trabajenlo con resolución de 300 ppp. Ya había mencionado ya dentro del curso a qué se refería, ¿no? ¿Alguna otra pregunta que tengan, por favor, ya para poder terminar la sesión? Listo, entonces. Ya, entonces nos vemos el día viernes. Muchas gracias por su asistencia. Sí, les voy a brindar a la secretaria, bueno, a la que está encargada, y ella les va a brindar por medio del grupo, les va a enviar seguramente el link. ¿Ya? Listo, entonces. Ok, muchas gracias. Buenas noches a todos.